Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. La bendición de Dios nos abrace en este culto de esta noche. Anhelo en esta noche hablarle de lo que Dios está haciendo con nosotros y con esta casa. Creo que Dios está obrando, así que estemos en pie, oremos para iniciar nuestro servicio. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por la bendición que nos ha dado. En el nombre de Jesús te agradezco por sanidad, por salvación y por liberación. Pido que en esta noche liberte, obre de manera poderosa en cada uno de tus hijos, de los hijos de esta casa. En Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes, que para ustedes tal vez sea una sorpresa, pues vamos a hablar de algo que hemos venido hablando hace algunos días. Vamos a hablar del temor. Vamos a hablar de esas palabras que Jesús dijera en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. De hecho, leemos esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la palabra clave. No turbarnos. Jesús estuvo consciente, seguro de lo que íbamos a pasar en nuestra peregrinación en esta tierra. Por eso Él escribe esta palabra y nos está diciendo que la paz de Él debe sobrepasar a todo entendimiento y a todas las cosas que pudiéramos pasar en este mundo. En ese sentido, nosotros queremos hablar de la situación que vive nuestra iglesia y del triunfo que ha ido obteniendo nuestra iglesia, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la situación difícil. Cuando una iglesia se decide a creerle a Dios, a vivir en la paz de Dios, a vivir en el gozo de Dios por encima de todas las circunstancias de la vida, Dios lo hace y se glorifica en medio de ello y le da la bendición que les ha prometido a la iglesia. Como iglesia tenemos promesa y ninguna situación, ninguna plaga, ningún virus, ninguna cosa de esta puede impedir que nosotros logremos lo que Dios ha designado darnos para Él y para su gloria. Podríamos en esta noche hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de los mensajes que hemos venido predicando desde el año antepasado y decirle que señalamos varias cosas de esta. Le decíamos a ustedes, guarden. Le decíamos a ustedes, siembren. Le decíamos a ustedes, incluso hasta le dijimos que compraran mosquiteros porque venían plagas difíciles. Sin embargo, a veces nosotros escuchamos el mensaje, escuchamos la palabra de Dios y en el momento nos llenamos de gozo y decimos gloria a Dios, decimos aleluya, decimos amén, pero al momento como si se nos olvidara. Pues si a alguien se le olvidó, ya estamos aquí. Estamos frente a una plaga, estamos frente a una epidemia, estamos frente a una pandemia que para muchos pudiera ser extraño. Pero para los que estudian la palabra no es extraño. La Biblia habla claro de estas cosas. Y por eso Jesús nos está diciendo que no nos turbemos. Podríamos comenzar hablando del primer virus, de la primera pandemia, de lo primero que pudo ocurrir que nosotros conocemos. ¿Y cuál fue ese primero? Para mí, ese primero ocurrió en el huerto del Edén. ¿Por qué ocurre en el huerto del Edén? El pecado es el virus mortal más grande. Es el que más gente ha matado. Es el que más ha destruido. Y si la iglesia entendiera que lo que hay que hacer para no ser abrazado por esa pandemia del pecado, debiéramos acercarnos a Dios y alejarnos del pecado, perder el temor y saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante y que nada ni nadie puede quitarnos el gozo y la paz que Dios brinda en medio de las situaciones difíciles. No podríamos bajo ninguna razón decir que no estamos pasando por un momento difícil. No podríamos decir que esta enfermedad que está azotando actualmente
no es algo extraordinariamente complicado. Es verdad, no haya los médicos solución. Una gran cantidad de médicos han muerto por él. Los funcionarios, los gobiernos, las autoridades, no haya que hacer. Pero esto es lo que la Biblia nos ha dicho a nosotros, que cuando veamos esta cosa, que nos acerquemos a Dios, que le busquemos, que le creamos, que nos abracemos de Él. Así que como padre espiritual de esta casa les invito a no tener temor, a confiar en Dios, pero a no descuidarse y a cuidarse ustedes también, a mantenerse en sus hogares vigilante, orando, ayunando, hablando con Dios, intercediendo, vinculando la misericordia de Dios a la necesidad que está viviendo el mundo en este momento. Así que, hermanos queridos, pudiéramos señalar varias cosas. Recuerden que le estuvimos predicando al principio del año pasado, le estuvimos hablando de los 7 sellos. Si usted quiere, vaya y analice lo que ahí está esto. En los 7 sellos está todo esto cumpliéndose. La palabra se está cumpliendo. Pudiéramos también recordarle que le dijimos que el miedo era algo extraordinario y que el miedo activaba la obra de Satanás y lo que Satanás quería hacer en nosotros. El miedo activa el diseño de Satanás en la vida del ser humano. Pero cuando el hombre se llena de valor, cree en Dios, confía en Dios, entonces el miedo tiene que correr por la fe del Hijo de Dios. El que activa la fe, el que abandona el miedo y se asegura en Cristo, no va a flaquear, no va a caer, no va a fallar, y Dios le dará victoria extraordinaria. Sin embargo, si nos acorralamos, si nos acobardamos, si dejamos de orar, si dejamos de buscar a Dios, si no buscamos en la palabra lo que Dios nos ha prometido, entonces vamos a perderlo. Como iglesia y como casa de Dios, estamos nosotros actualmente frente a esta situación, pero la obra de Dios no se ha detenido. El ministerio, el fluir de las aguas no se ha detenido. Yo creo que Dios nos ha encomendado y nos ha enviado a una misión clara, y hoy más que nunca la familia del fluir de las aguas debe unirse para trabajar en el nombre de Jesucristo. Hoy más que nunca en nuestros hogares se está encendiendo la fe del Hijo de Dios. Hoy más que nunca debemos hacer como hicieron el pueblo de Israel allá cuando estaba en la esclavitud, frente a la epidemia que había, cuando Dios les dijo que mataran un becerro y que entraran en su casa. Y esa fue la primera cuarentena que yo conozco, porque Dios le dijo: no salgan de su casa. Entraron en sus casas, y después de estar adentro, afuera estaba la muerte, y dentro de la casa estaba la vida, porque dentro de la casa estaba el sello de la sangre de Cristo en los linteles de la casa. Afuera estaba la muerte. Si te mantienes en tu casa y sella el lintel de tu casa con la sangre de Cristo, y sella el lintel de tu casa con el aceite del Espíritu Santo, y vive la palabra, ninguna plaga tocará tu morada. Si lo hace así. Ahora, si no lo hiciera así, tendría que correr el riesgo que están corriendo aquellos que andan sin protección divina. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hacia adelante con Cristo. Hermanos y hermanas, una vez más decirle que estamos en unidad, que cada familia en sus hogares debe hacer el culto a la hora acostumbrada. Si es que no pudiera hacerla exactamente a la hora acostumbrada, debe hacerlo aún fuere en otro horario, pero debe hacerlo. También decirle, hermanos y hermanas, que la familia nuestra que no pertenecen al redil de Jesucristo, pero que sin embargo están con nosotros en casa, debemos apoyarlo. Y aprovecho la ocasión para pedir a esos miembros de la familia de ustedes que están con ustedes en este culto de esta noche, que le den su corazón a Cristo. Que estamos en situaciones difíciles, pero que todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo de salvación. Ciertamente la situación se va a oscurecer en un tiempo donde no habrá oportunidad de salvación,
pero todavía estamos a tiempo. Así que si alguien quiere darle su corazón a Cristo en esta noche, puede hacerlo notificándolo en la casa o en el hogar donde está, dándole y confesando a Cristo como Señor y dueño de su vida. De ese mismo modo ustedes reportarían si alguien le dio su corazón a Cristo. Así que le bendiga a Dios, sigamos orando, sigamos apoyándonos unos a otros, y cualquier situación que entiendan que podemos serle útil, se dirigen a nosotros. Ustedes tienen nuestros números y nosotros le vamos a responder, y en cuanto el Señor nos bendiga, le vamos a bendecir en el nombre del Señor. Así que le bendiga a Dios, le continúe con ustedes. La gracia y la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes, hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.